¿Sí? Sansón es una historia que uno escuchaba desde pequeño, ¿cierto? Sí. De un hombre como, Fuerte. y que era como, ¿cuál era la particularidad de Sansón aparte de ser fuerte? Cabello Largo, ¿no es cierto? Y uno siempre le enseñaron que la fuerza estaba en el cabello, ¿cierto? Ya usted la perdió, pastor. ¿No? Ya la perdió el pastor. Imagínense, si fuera por eso, estaría yo grave, man. Y a uno siempre le dijeron eso, ¿no? Y de hecho, en la casa de uno, todo el mundo tenía la Biblia guadalupana, ¿no? Una Biblia de lujo, ilustrada. Entonces aparecía el pobre Sansón en una pintura renacentista, empujando una especie de rueca, el pobre Sansón calvo y sin ojos. ¿Se acuerdan? Que los filisteos le sacaron los ojos y el pobre Sansón ahí mueva la rueca. ¿Sí? Y entonces a uno le habían enseñado que crecido el cabello volvió a la fuerza de Sansón. ¿Sí? Y ya después la historia que a uno le contaban fue que Sansón se pudo vengar de todos sus enemigos. Pero nosotros hemos visto que el cabello largo de Sansón era una característica más de unas personas que Dios llamaba a la consagración. ¿Que eran quiénes? Los nazareos. ¿Sí? Que eran personas que hacían un voto con Dios, un voto que consistía en abstenerse de varias cosas, del vino, de cosa inmunda y de muerto, y no podía ¿qué? Cortarse el cabello, porque el cabello era como un símbolo de una identidad que tenía el nazareo. La persona tenía el cabello muy largo y trenzado. Un cabello largo toca trenzarlo para que pueda medio arreglarse, ¿sí me entienden? Y recordemos que conforme al número 6, el nazareato es algo que Dios propone para todo el que lo quiera. Amén. O sea, Dios propone cosas como el nazareato bajo la ley de Moisés, y la persona es la que dice si quiere o no hacerlo. Pero si quería hacerlo, la persona tenía que someterse a una serie de condiciones. ¿Sí? Si todo lo que venía de la uva no podía comerse ni tomarse. Ni siquiera la uva pasa, ni la fruta como tal, ni la semilla de la uva se podía comer. Entonces la mujer o hombre tenía que someterse a una serie de condiciones y guardar una vida especialmente santa, de consagración, de fidelidad a Dios. ¿Correcto? Pero en el caso de Sansón, Dios hizo un llamado muy especial. En un tiempo de desobediencia de parte del pueblo de Dios, lo que le causó a Israel ser sometido por los filisteos. O sea, era un tiempo en donde por la rebelión los filisteos se habían empoderado sobre Israel. Y el libro de los jueces relata cómo en esos momentos el pueblo de Dios clamaba y Dios le levantaba un juez que los iba a liberar de ese yugo de opresión. Y era el tiempo para levantar un nuevo juez. Ya habíamos tenido a quién, a otros jueces, entre esos estuvo Débora, entre esos estuvo Gedeón y otra serie de jueces. ¿Sí? Otoniel también fue otro de los jueces. Entonces, en medio de ese pueblo rebelde, Dios le pone la mirada a una pareja. ¿Sí? Una pareja que no podían tener hijos. Había esterilidad en medio de ellos. Pero Dios decide llamarlos a ellos para aprovechar esa situación y hacer un milagro. O sea, sacar ese nuevo juez desde un milagro en el vientre de esa mujer. Entonces, dice la palabra que el ángel del Señor se le apareció a esta mujer, la esposa de Manoah, y le dijo: yo sé que tú eres estéril, pero de ti voy a sacar un hombre que va a ser el juez, que va a ser una persona que va a liberar y a juzgar a Israel. Entonces él hace un milagro, o sea, él le promete que va a hacer un milagro
o sea, su esterilidad se va a desaparecer y va a concebir. Ella le cuenta a su esposo Manoa. Manoa dice, ¿cómo así? Yo necesito que ese ángel venga y me lo diga a mí. ¿Y qué pasa? El ángel se le aparece, pero el ángel hace una advertencia. Le dice a la mujer, durante el embarazo no puede tomar vino ni sidra. ¿Y a qué conclusión llegamos nosotros? Que era una mujer que ¿cómo? Le gustaba el vinito. Y entendíamos que el vino y la sidra representaban como ese néctar del mundo. Y comprendíamos, además de ese llamado, que Dios nos llama por nuestras características santas, ni por nuestras virtudes. Dios llama por gracia. Amén. ¿Correcto? Y la palabra dice que donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia. Pero el apóstol Pablo dice, entonces, si la gracia viene y abunda, ¿seguiremos en el pecado? No. Este tipo de llamados, tenemos que entender que Dios nos llama a una vida santa, ¿ven? Y especialmente con este llamado tan específico. Las personas que son llamadas desde antes de que las mamás de ellos los conciban, son un llamado muy especial. Generalmente Dios predica el Evangelio para que la gente lo siga a Él. Pero en medio de todo eso, Dios hace llamados especiales. Donde viene un profeta y le dice a la mamá, va a tener un hijo usted. Y ese hijo va a ser alguien especial para Dios. Eso le dijo a la mamá de Sansón. Y le dijo, pero usted, mamita, claro, ¿sí me entiende? ¿Sí oye, no? El Salomón es un hombre que Dios llamó desde antes. Porque Dios hizo un milagro en Israel. Y nació Salomón. ¿Me entiende? El hijo de la paz. Con un llamado especial. Con un dote de parte del Espíritu Santo particular. Entonces imagínense tiene uno que criar ese niño para conducirlo ¿a dónde? Dice la palabra de Dios que a otra que le pasó algo muy parecido fue a la mamá del profeta Samuel. Ella, Señor, gracias, contestaste mi oración. Lo vimos en otra oportunidad, lloraba, casi no podía ni hablar. Dios le contesta la oración, le da un hijo y le dice, pero ese hijo es para mí. Entonces, ¿ella qué hizo? Le dio puchita, 3 años, y a los 3 años lo cogió, venga papito, se lo voy a dejar aquí con el sumo sacerdote Elí. Y ahí el hombre empezó a aprender las cosas sacerdotales y proféticas. Amén. Entonces uno tiene y yo sé que mis hijos también tienen esa característica. Entonces yo tengo que tener cuidado de andar pensando que es que el uno va a ser astronauta y el otro va a ser bombero. Ven tantito, mano, porque es que para el común denominador Dios permite que la persona escoja. ¿Sí me entiende? Y Dios lo bendice a uno, si mientras uno camine con él, pero hay niños, y sobre todo hay niños de esta generación, la generación postrera, donde Dios dice, estos son para mí, porque eso van a ser las trompetas del último tiempo. Amén. Nosotros estamos ya viejitos, ellos van a ser las trompetas definitivas. Amén. Fijo, ellos van a ver el Mesías llegar. Tal vez usted y yo nos muramos, pero ellos van a verlo llegar. Porque yo creo que yo puedo estar todavía vivo en ese momento, de pronto. Los que están más viejitos, tal vez no. Uy, no, y es que prepararse para si uno se muere uno con Cristo, ¿no? Porque uno no tiene la vida comprada. Hoy estamos acá. No le pasa así, la gente le dio por ahí una apendicitis, le hicieron mala cirugía y se murió. ¿No ha pasado eso? Uno dice, pero ¿cómo es posible que alguien se muera por una apendicitis mal operada, mano? Pero todavía pasa. Con todo y lo avanzada que está la medicina, todavía pasa. Eso de un omeprazol, imagínense. Y la persona se le estalla el apéndice y se muere. Entonces tenemos que estar listos todos los días. Amén. Por si de pronto Dios decide llamarnos.
Amén. Pero si es por la naturaleza de nuestros cuerpos, pues hay algunos que no van a lograr llegar a ese día. Otros más, o los que nacen hoy, fijos sí van a llegar, porque esto no le queda mucho tiempo, le puedo asegurar. Entonces, le dijo a la mamá de Sansón, Sansón es levantado dentro del nazareato. Y veíamos hace 8 días cómo Sansón, la palabra de Dios dice que nosotros somos tentados en nuestras concupiscencias. Las concupiscencias son un área de debilidad especial que tiene cada persona y difiere de cada persona. Mientras para una puede ser, por ejemplo, no sé, el abrir mucho la boca, para otro puede ser las mujeres, ¿sí? O para otro puede ser el dinerito. Para Sansón, ¿cuál era su debilidad? Las mujeres. Las mujeres. Y no cualquier mujer, no cualquier mujer, le gustaban las filisteas. Y veíamos cómo él progresivamente pasaba, no solamente de la filistea, sino que ya veíamos cómo ya hubo un momento en que ya estaba en los burdeles con las prostitutas. Y eso le estaba significando a Sansón ir perdiendo la gracia de la cual fue investido por Dios. Entonces, eso nos enseña además que la gracia que Dios nos da, si nosotros no obedecemos, se puede convertir nuevamente en desgracia. Amén. Y la palabra dice que hubiera sido mejor no haber conocido a Cristo que haberlo conocido y haberlo rechazado. ¿Cómo le parece? Oye, hay gente que uno escucha que dice, ¿para qué me predicaron la palabra entonces? ¿Para qué me fui yo a la iglesia? Perdónenme, pero el esplendor que tiene el Señor, ese amor tan eterno que tiene Él, esa compasión, esa forma de ser del Señor, de amarnos, no es suficiente para uno quedarse enganchado en Él. Es curioso que hay veces que hay hombres, ahí pasa, en este tiempo pasa, son caballerosos, formales, educados, de verdad quieren tener una esposa para amarla, para protegerla, para proveerla, y ese tipo no sirve. Uy, no, quite de acá. Pero aparece el bandido, el borracho, el maltratador, y se enamoran de ese. ¿Pasa, cierto que sí? Pasa, pero ¿cómo es posible? Yo me acuerdo que acá hay un tipo que llamaba Roberto Charri. Feo como un murciélago, mano. Porque era feo. Todas querían con él. Y el hombre lo único que sabía era trabarse y picar la moto que tenía. No sabía, y pelear, ¿no? Sí. Peleaban. Oiga, y tenía 6 hijos con 6 chinas diferentes. Y así, ay, Roberto Charri llegaba a la fiesta y toda babeaba. Pero decía, pero ¿cómo es posible, man? Y la mujer, la esposa preciosa. Correcto, es que uno dice, pero así es el ser humano. Y le pasa tanto a mujeres como a hombres. Llega el tipo y escoge a la zulipanta de mujer. Oiga, lo aterrador de todo esto es que eso en el mundo es normal, pero pasa en la iglesia. Sí. Nosotros como pastores muchas veces enseñamos que nuestra vida en su integridad tiene que ser santa. Entonces uno da consejos a las esposas para que se coloquen ropa santa para Dios. Si han de mostrar su desnudez, sean para su marido. Y no faltaba el marido que llegaba y le decía, no deje de meterse en eso, pastor, que a mí me gusta que mi mujer ande medio desnuda. Y uno dice, pero ¿cómo así, man? Hubo un hermano que puso problema por eso, porque él quería que la mujer se pusiera tanga brasilera, porque eso lo ponía a él como un toro según. Bueno, hermano, si usted quiere tener a su mujer como medio prostituta, hágale, hermano. Oiga, con el tiempo le llegó al apartamento al pastor Antonio. La mujer le fue bien, hermano. Es así de sencillo, hermano. Voy llorando, ese pobre hombre. Destruido. La mujer le puso los cuernos con él. ¿Y quién fue el que le pegó el empujoncito para eso? Pues el mismo, hermano. La mujer
Dios la hace hermosa, ¿para quién? Para que todo vagabundo en la calle la mire. ¿Sí? Eso es chistoso porque supuestamente la mujer se viste para el marido, pero al marido lo ve a la hora del desayuno y el resto del día no lo ve. Entonces, ¿para quién se viste? Pues para los compañeros de trabajo. ¿Para quién es el escote? Pues para el compañero de trabajo, compañero de universidad. ¿No es así? ¿Sí me entiende? Es así. Entonces no es tan cierto que se vista para el marido. Entonces, Sansón, ¿le gustaba a la mujer así? No le gustaban las mujeres de su pueblo. Le parecían muy asolapadas, muy tapaditas ellas. Le gustaban las filisteas. Insípidas. Le gustaban las filisteas y las prostitutas. Entonces mirábamos cómo en medio de ese actuar, a pesar de que aprendimos que a pesar de que Sansón era un hombre llamado y sobre el cual descendía el Espíritu Santo de Dios, porque lo mirábamos y entendíamos que el Espíritu Santo de Dios descendía sobre Sansón no por las virtudes de Sansón, sino porque Dios tenía una promesa sobre Israel de liberarlo, ¿cierto? ¿Y Dios cumple sus promesas? Sí. ¿Y había escogido a Sansón? Pero, ¿y tenía que cumplir con Sansón lo que había prometido? Sí. Porque era una promesa. Pero Sansón recibió el Espíritu Santo por el amor que Dios tenía por Israel, no por virtud de Sansón. Y decíamos cómo en este tiempo hay muchos siervos de Dios que tiene el respaldo en los dones, en el llamado, en el ministerio, pero que no tiene un corazón correcto delante de Dios. Entonces aprendíamos que uno no se debe dejar deslumbrar por las manifestaciones de poder que un siervo pueda tener, porque eso es de Dios. Los milagros, las sanidades, Son las obras de Dios. son obras de Dios y Dios las respalda. Dios respalda su palabra. Y veíamos cómo el Señor Jesús decía: eso no es lo más importante, no se alegren porque estas cosas pasen, sino alégrese cuando su nombre está escrito en el libro de la vida. Amén. Esa tiene que ser nuestra prioridad. Sea usted pastor, apóstol, profeta, diácono o simple oveja ahí en la silla, tiene usted que encargarse de asegurar de que su nombre está escrito en el libro de la vida. ¿Y eso cómo se logra? Ya no que descienda el Espíritu Santo porque Dios tiene un llamado en usted, sino que descienda la gloria de Dios porque usted produce deleite en Dios. ¿Está entendiendo? Hay una gran diferencia entre uno tener el Espíritu Santo porque Dios ha decidido hacer algo con uno, y uno tener el Espíritu Santo por la delicia, por el deleite que uno produce en Dios. ¿Está entendiendo? El pastor dijo esta semana: hermanos, hay que entrar en tiempos de adoración, y no 5 minutos, Una hora. 1 hora a la semana, No, todos los diaria. días. Yo creo que más de 1 hora he dicho: uy, 1 hora, mano. Pero si la hora del domingo es tan difícil. ¿Cuántos dieron amén, pastor? Como unas 25 personas. Bueno, pero entre las 3 iglesias. Entonces, Que algunos por tiempo no podían. si para algunos el domingo se le hace la hora larga, ¿cómo será 1 hora diaria? Para el que ha sido fogueado en la adoración, 1 hora diaria, de hecho ya no es ni siquiera 1 hora diaria, uno adora a Dios más tiempo que eso. En todo momento, yo por lo menos en todo momento estoy ahí, en el carro, en mi cuarto, y el tiempo que uno se la pasa orando y adorando al Señor es bastante, me comprende. Entonces, pero para el que recién empieza no es tan fácil. Sí, es verdad. Pero esos son tips, esos son pautas que le van a permitir a usted entrar en el corazón de Dios y producir delicia. Decir: Dios, ahí viene mi Clemencita, tan rico que ella me canta, que ella me habla tan hermoso, con ese corazón sincero. Entonces se pone contento, ¿me entiende? Pero en cambio dice: ahí viene ese Sansón, que le gustan las sulipantas. Yo lo llamé para liberar a Israel, pero el tipo no me agrada, hermano. Mire eso, dice el nazareato que no puede coger ni persona ni animal muerto. ¿Y qué hizo así de primerazo con el león que mató?
lo cogió y comió de lo que había en él, que era un panal de miel. Que sangre fue inmunda. Claro, era inmundo el animal, era inmunda la comida que había en el animal. Y se la pasaba con filisteas y con borrachines fiesteros de los filisteos. Esa era la vida de Sansón. Tomando vino. Y en medio de todo eso, Dios le mandaba el Espíritu Santo para que en medio de las borracheras matara filisteos. ¿Cómo le parece? Porque Dios estaba más bravo aún más con los filisteos que con Sansón. Entonces aprovechaba su momento de jolgorio y decía, bueno, ya que está en medio de una fiesta con filisteos, voy a mandar el Espíritu Santo para que mate 30. Y una vez mató 1000. Con la quijada de un burro, mató 1000. Para que usted vea cómo Dios obra. Pero realmente Sansón no amaba a Dios, no le temía ni siquiera. Y siendo escogido, por eso usted tiene que entender, no se deje enviar por eso. Ah, es que yo tengo el llamado profético, pastor. Yo hablo en lengua. Oye, hay gente que se le acerca a uno y cree que uno va a salir descrestado porque habla en lenguas. Eso a mí no me descresta. La gente le habla a uno como si uno fuera un muchachito que no conoce las cosas de Dios. Pastor, yo hablo en lenguas. Me han dado a decir, a ver, hágale. Muéstrame sus lenguas, a ver. ¿Cuántos géneros? Interprételas, a ver. Nada, si ahí está la foto. Háblelas, interprételas. Y convénzame de que está en usted el Espíritu Santo. Lo que pasa es que uno no hace eso porque seguro que la persona te dio una trasquilada, así me comprendo. O sea, no es verdad lo que está diciendo. Porque la gente busca mucho eso, ¿no? El reconocimiento de los hombres, el buen nombre. Y las cosas, los llamados de Dios, tienen, a la gente les produce ese fetiche. Oh, llegó el apóstol. Cualquier mamarracho se pone el título de apóstol. Hombre, como mínimo uno tiene que ir y compararse con los apóstoles de la Biblia. A ver cómo está uno ahí. A ver si tiene los dones, el amor y la profundidad doctrinal y fundamental que tenían los apóstoles. A ver. No lo tienen. Pero como eso da un estatus. Entonces la moda es ahora, ya el pastor no es pastor, sino que es apóstol. Y la pastora se convierte mágicamente en profeta. ¿De dónde acá sí es eso? Dios es el que decide quién es apóstol. Y el apóstol Pablo deja clarito en los capítulos 4 de 1 y 2 de Corintios cuál es el precio de un apóstol. El tamaño de la cruz de un apóstol. Muy grande. Es un precio muy alto como el del Señor Jesucristo. Entonces la gente anhela dones y anhela llamado, ¿sí? Y aparecer en los altares y ojalá salir por televisión televangelista. Pero los verdaderos hombres de Dios son desconocidos para el mundo, pero conocidos para Dios. Amén. ¿Qué televisión había en la época de los apóstoles? ¿Cómo se hizo famoso Juan? ¿En las azoteas de Grecia y de Roma? ¿O en Patmos? ¿Usted se ha puesto a investigar cómo era Patmos? ¿Qué era Patmos o qué es Patmos? Una isla de piedra. Una isla mina. Una isla mina de granito. Y prisión de Patmos. Y además una prisión. Allá, en medio de prisioneros, fue donde se hizo famoso Juan. ¿Cómo le parece? Allá Dios le reveló el Apocalipsis. Ni Pablo tuvo ese privilegio, lo tuvo Juan. Bueno, ¿y dónde se hizo famoso Pablo? En las reuniones aristocráticas con los griegos, con los romanos, siendo además él un ciudadano romano, o se hizo famoso en las persecuciones,
en las lapidaciones, en las prisiones, en los naufragios, ¿no fue ahí? Azonadas, tumultos que provocaban. Lo mataron y Dios lo resucitó. Lo apedrearon y Dios le dijo, no esté todo en el momento suyo, lo resucitó. De pronto Pablo habrá dicho, bendito sea el Señor que me mataron. No, no es su tiempo, levántese de ahí. Uy, Señor, a seguir. Y la gente lo juzgaba. Usted no es que es apóstol, pero mire, acaba de naufragar y lo está mordiendo una serpiente. La serpiente golpeándose ahí del brazo. Pero entonces Pablo se acordó de que aunque bebiera cosa mortífera no le hará daño. Se quitó la serpiente y no pasó nada. Y cuando eso pasó, entonces los que murmuraron dijeron, uy, no, este tipo como que sí tiene poder. ¿Sí me está comprendiendo? Pero la gente anhela hoy el estatus, el buen nombre, y se aprovecha de eso para hacer sus fechorías, como lo hizo Sansón. Entonces hay muchos Sansones y hay muchos Saúles, pero poquitos Davides. ¿Sí me comprende? Poquitos Moiséses, poquitos Pablos, poquitos Juanes, pero los hay. Este martes tenemos 3 horas mixtas de oración y enseñanza de evangelismo, de 5 a 8, no se lo pierdan. O sea, la segunda sesión de evangelismo de fuego, el full flame de el martes. Ya habíamos tenido la primera en la casa de la hermana Clemencia, ¿cierto? Este martes acá va a ser la segunda sesión. ¿Amén? Tenemos que aprender cómo es el verdadero evangelismo. Entonces, Sansón estaba perdiendo la gracia que tenía. Y esa gracia estaba sustentada en la presencia de Dios sobre él. Amén. Ya el hombre había cogido animal muerto, bebía con los filisteos. 12 dos de las señales ya rotas. ¿Cuál le faltaba para completar su desobediencia total? Mire, hasta ese punto Dios había castigado a Sansón. No. Hay gente que se confía y dice, Nada le pasa. no pasa nada, ese Dios como que es una berraquera de tipo. En serio, de la persona de la bebeta, pastores tomando whisky, ¿no? Los hay. Pastores que van a fiestas a bailar la música de los melódicos y tomando whisky. Claro, y siempre la gente que hace eso siempre se justifica. El Señor convirtió el agua en vino. Me gustaban las fiesticas. Se justifican, ¿sí me entienden? No tiene nada de malo, uno al año no hace daño. El problema es que no se toman uno. Ese cuentico de que yo controlo los tragos es una de las más grandes mentiras que hay. Hay unos que dicen que controlan las drogas. No, esa sí está peor, hermano, a ver si controla una dosis de heroína. Oiga, qué mentira. Uno que fue tomador sabe que eso depende del día, mano. Había días en donde uno era canasta y media de cerveza y enterito. 2 botellas, 3 botellas de aguardiente enterito. Hay veces que tomaba uno media de aguardiente y queda uno borracho. Es como así que uno controla los tragos. A veces tomaba 7 cervezas y ya quedaba uno entonado. Es una mentira. El resumen de esto es que el que toma traguitos es porque le gusta. El otro día escribió un hombre, hijo espiritual, que yo discipulé en una cárcel. Así aparecía, porque ahora ya no venden la 300 mililitros, sino el litro. Ahora es el litro de cerveza, aparecía así. Y ponía en el Facebook, para sed. Entonces yo le escribí, hermano, para sed está el agua, la limonada, un juguito, o en su defecto una gaseosita. Yo me puse una vez. ¡Oh, no! ¿Qué va a decir, mano? Un gator de pedalito también. Sí, un pedalite, sí, pues es que le faltan electrolitos, eso le proporciona sus electrolitos y su líquido, tranquilo. Y las sales que necesita, esos son cuentos.
Entonces, como Dios tiene gran misericordia y no actúa de una vez, o sea, no somos como nosotros, que el niño se le cayó el vaso, este berraquito, hermano, como los seres humanos somos así. No, Dios espera. Pasa un mes, 2 meses, 6 meses, la persona dice, no sé, Dios es como chévere, sigamos viendo peliculitas eróticas. Eso yo le puedo seguir arrastrándola a la que vende pan de chicha en la esquina. Eso puedo seguir, ¿no? Fiesticas. ¿Eso para qué? Cuando eso, echándome mi bailadita ya con mis amigos del colegio. Pero la palabra dice que Dios es grande misericordia y tardo para la ira. Pero que la ira llega. Y la ira llega, la ira llega después de que Dios avisa. Dios es tan bueno que Él avisa. Él le dice a la persona, si usted no se corrige, va a venir castigo. ¿No le advertía Dios a Israel? Sí. Deje de hacer eso, porque si no, lo voy a cortar. No, eso fue un momento de exasperación de Dios, pero Él es buena gente. Pero llega, hermano. Y después de que Dios lo desecha a uno, ¿qué hace uno? ¿Ustedes se han puesto a pensar en eso? Cuando uno piensa en eso, el temor de Dios a uno se le aumenta. Dice uno, no, yo no puedo permitir que eso pase en mi vida. Voy a temer de Dios y voy a amarlo además, a obedecerle. ¿Amén? ¿La gente le tiene miedo al diablo? ¿Sí o no? ¿Sí le tiene miedo o no? Sí. Claro que sí, la gente le tiene miedo al diablo. Y no hablo de la gente del mundo. En la propia iglesia la gente dice, ese diablo lo cojo y lo despescuezo. Esperen que se le aparezca en persona a ver qué pasa. Por eso el Señor, que el Señor Jesús te reprenda. Claro, porque es una fuerza Sí, muy maligna. que solamente Cristo puede derrotar. El ser humano no. Entonces eso, uno tiene que decirle, mira señora, ya está el que me está molestando el diablo. Los demás demonios, sí, Dios nos da una autoridad para... Amén. Ahora, cuando el diablo viene contra uno, ¿quién se levanta a favor de uno? Dios. Y uno dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Más fuerte es el que está conmigo que el que está en el mundo. Oiga, pero si es Dios el que se levanta contra uno. Hasta el diablo se le corrió. ¿Ahí qué opción hay? Yo estaba leyendo el libro de Jeremías. Y Jeremías estaba como tratando de interceder por su pueblo. Y le dice a Dios, no ores más, porque ese pueblo lo voy a destruir. Y si sigue orando, lo voy a castigar. Jeremías dijo, uy no señor, tranquilo. Dejo quieto eso. Ese es problema de Israel contigo, de Judá contigo. Yo le cuento esto, hermano, para que usted tenga mucho tacto en lo que usted ora. Porque nadie puede ser más misericordioso que Dios. ¿Usted sabe eso? Si Dios tiene cuentas con alguien, ¿cómo por qué me voy a meter yo a interceder por ese alguien? Porque una cosa es que el diablo le esté pagando el sacudón a la persona. Ahí sí uno puede interceder para que Dios libere a esa persona. Pero cuando ya la persona se ha revelado a un punto en que viene un juicio de Dios, ¿qué tiene que hacer uno? Yo le voy a contar algo, hermano, para que usted entienda esto. Un discípulo que tuve yo fue un hombre que Dios sacó del satanismo. Y el hombre, después de un tiempo, empezó otra vez a rebelarse contra Dios, a retomar su antigua vida. Se levantó contra nosotros, los pastores. Se levantó contra Dios. Uno en medio de ese momento uno intercedía por él. Pero fue tanta la rebelión contra Dios que Dios empezó a juzgarlo severamente. Hasta el día de hoy eso está pasando. Y yo traté como en 2 o 3 momentos de como meterme a ayudarlo.
¿Y usted sabe qué hizo Dios? Dios me reprendió. Me dijo, no se meta ahí, Mauricio. Yo no le he mandado a interceder por él. Él está en juicio. Él está en juicio delante de mí. Ah, porque ya lo conocí. Claro. Por eso le explico que cuando una persona está en desgracia porque el diablo es el que la tiene así, Dios nos da la autoridad para ir como un instrumento de Dios a ayudarla. Pero cuando alguien se constituye ya en un enemigo consumado de Dios, ¿usted está entendiendo? Sí. Hay una gran diferencia en el que está perdido y el que deliberadamente se constituye en un enemigo de Dios. Tiene que dejar que Dios se encargue de eso. Pero Tiene ¿cómo que- hace uno para saberlo? Pues para eso es importante uno tener discernimiento y caminar con Dios, para entender, escuchar la voz de Dios. Porque uno pues llama, uno va a orar donde lo llame, pero uno no sabe el cliente cómo anda. Mire, ha habido momentos, sí, lo que pasa es que eso es algo que se va dando en la medida en que uno aprende a escuchar la voz de Dios. Obviamente si uno no ha aprendido a escuchar la voz de Dios, Dios va a entender eso. Eso es algo que viene, es una obligación que viene en la medida en que uno tenga una relación más profunda con Dios. Es un conocimiento. El conocimiento que usted tiene de Dios es lo que Dios le va a demandar a usted. Dios no le va a pedir a usted eso cuando usted ni siquiera sabe si Dios fue el que lo dijo o no fue el que lo dijo. O cómo está el Señor. Es que la relación con Dios es muy parecida a la relación de pareja. En el primer año los esposos que tanto se conocen, poquito, pero 40 años después de casados, O sea, todo. el marido hace y la mujer ya sabe. Nadie entendió en todo el salón, nadie. La mujer dice que toca ir allí a la esquina para comprar el pan de todo eso. Movió una Ese ceja. gesto significa como 20 cosas. Movió una ceja al tipo y ya la mujer dijo, ah, ya sé que es lo que ya. Entonces es lo mismo, cuando nosotros entramos en ese conocimiento de Dios profundo y nos compenetramos con Él, es lo mismo. Por ejemplo, a mí me pareció muy tremendo, pero era el caso de una persona que no conocía a Cristo. Pero me pedían que orara por la persona y yo le iba a hablar al Señor y yo sentía como me cerraba la puerta, no le podía hablar. Señor, es que iba a orar por fulano. Lo sentía de inmediato por el conocimiento que tengo de él, por los años que tengo de estar con él. Yo sentía que él me tiraba la puerta en la cara, me decía, y ya uno que es, o sea, que es sensible, que es prudente y que no es soberbio, yo no le golpeaba la puerta porque yo ya conozco al Señor. Uy, no quiere que le hable el asunto. Diga que habrá hecho esta gente para que el Señor esté tan bravo con ellos. Pero era ira pura, era que no escuchaba nada. Entonces el conocimiento de Dios que tenemos nos da la sensibilidad. Como igual, el esposo conoce a su mujer, hombre, cuando si usted llega y la toca por aquí, ella se medio así, ya uno, ay, Dios, Le da la espalda. y ya uno sabe que cuando llegue a la casa lo está esperando un problemón de este tamaño. ¿Sí me hago entender? Es lo mismo. Yo lo sentía y decía, uy, está, pero bravo el Señor, si me pongo de imprudente, me gano un repelón. Pero eso me lo exige a mí porque yo le conozco así. Pero cada quien en su nivel de conocimiento. Pero puedo decirle algo, Sí, claro. obvio, si estoy equivocada me corrijo. Pero yo creo que no es en el conocimiento de Dios, pienso yo, ¿no? En mi poco entender y saber, sino más bien como en esa entrega mía al Señor, porque yo puedo tener mucho conocimiento, de pronto de la palabra, Sí, pero sí. resulta, perdón, que les voy a hablar de mí, pero resulta que yo no he tenido esa entrega total con Dios, es decir, de que uno, chévere que uno llegara a sumergirse en Dios. Entonces yo pienso que en ese sumergirse en Él, pues uno se vuelve sensible, Perfecto. como cuando uno está enamorado, sí que uno va bobo, le dice echo para allá y uno echo para allá, para acá, y uno ni cuenta de para dónde va. Entonces claro que las cosas de Dios son diferentes. Sí, pero no tienes razón en lo que estás hablando, Marito. ¿Por qué?
Porque es que el conocimiento de Dios, perdón que te interrumpa, yo te dejo Sí, terminar. tranquilo. El conocimiento de Dios no es el conocimiento intelectual o solo leer sobre Él, no. Sí. Con conocimiento me refiero a esa compenetración de la que tú estás hablando. Ajá. Porque sumergirse en Dios es compenetrarme con Él, sentirlo, Eso. decir, uy Señor, saber cuando Él está bravo, cuando está feliz, lo que le gusta, lo que odia, lo que quiere de mí. ¿Sí? Entonces, obviamente una cosa es, por ejemplo, yo leer cartas sobre clemencia. Pero las cartas sobre clemencia, pues son cartas. Pero ¿quién conoce a Clemencita? Eduardo. Porque se la pasa como todo el día con ella. Un chiqui. Entonces lo que tú dices es cierto. Pero el conocimiento de Dios nunca debe entenderse bíblicamente como saber de Dios. Conocer en la Biblia significa compenetración a nivel íntimo. Entonces, entre mujer y hombre es parte sexual. Entre nosotros y el Señor es hacernos un espíritu con Él. ¿Sí? El conocimiento de Dios no es solamente saber Biblia, la Biblia saben los teólogos. Pero hay gente que no sabe mucha Biblia, pero conoce mucho a Dios. Entonces sí, está muy bien lo que tú dices, pero es eso. Pero me gustó otra cosa que dijo Gaspar, otra cosa. ¿De qué depende ese conocimiento de Dios? De la entrega que la persona tiene. Está perfecto, se acaba de retratar lo que es un adorador. Dependiendo de cuánto yo me entregue al Señor, Él se entrega a mí. Porque la puerta está abierta para todos. Está muy bien. Y curiosamente me pasó, yo viajo a Bogotá esta semana que viene, y yo me había determinado ir a orar por una persona que me habían dicho, no la familia me había dicho, sino otra persona me había dicho que por qué no oraba por esa persona, porque yo ya estaba como planeando eso. Y yo cada vez que tocaba el tema o lo hablaba o meditaba en eso, yo sentía que Dios se ponía bravo. Y ya cuando lo hice como la tercera vez, lo sentí más bravo aún. Y dije, Señor, pero... Entonces le pregunté, Señor, ¿por qué estás bravo? ¿Qué dice yo, Señor? Me dijo, tú vas a hacer todo eso sin ni siquiera me lo has consultado. Yo le pregunté, Señor, ¿voy allá a orar por esa persona? Dios me dijo, no. ¿Qué hace uno ahí? ¿Qué hace una persona que quiere producir deleite en Dios? Obedece. No sé cuáles serán las razones, pero creo saberlas. O sea, tiene que ver con eso. Perdón, pero ahorita voy a decir algo más. Yo la interrumpí justo. No, pero hace rato. Yo decía pues que también Salomón, estamos hablando de Salomón, ¿verdad? Sansón. Perdón, Sansón. Pues muy de buenas. Porque imagínense conforme era él y sin embargo Dios, pues sí, usted nos explicaba que era que Dios no lo hacía tanto por él, sino porque él tenía una promesa, ¿verdad? Con Israel. Sí, Y él pues cumple sus promesas, pero en medio de todo pues de buena el hombre, porque... Pues de buena sí y no. Porque su desprecio hacia el pacto que tenía con Dios le significaba una mayor condenación y una mayor demanda de Dios. Pero aquí se ¿Sí me comprende? El hecho de que Dios lo haya llamado y que recibiera en esa medida el Espíritu Santo le hacía poseedor de una mayor responsabilidad con Dios. Si en términos generales Dios lo que quiere es que uno lo busque a Él y lo ame y le tema y le obedezca, ¿cuánto más si yo he sido llamado por Dios? De esa manera excepcional. Por eso mirábamos lo del nazareato. Él proponía eso para el que quisiera. Entonces la persona iba y hacía el pacto. Claro, Dios siempre advierte y dice, si usted va a hacer un pacto es para que lo cumpla, pero nadie lo está obligando a ser nazareo. Pero a la hora que promete eso, tiene que ser fiel a las condiciones del nazareato.
En cambio, Sansón, habiendo sido llamado en esa excepcionalidad, antes de, no fue consecuente con eso. Y antes, por el contrario, comenzó a actuar como un enemigo de Dios, burlándose de la gracia, burlándose del Espíritu Santo, además. Que el Señor Jesús nos aclara, ya estando bajo la explicación de la gracia, dice: todo pecado puede ser perdonado, excepto uno, dice: blasfemar contra el Espíritu Santo, que es equivalente a pisotear la sangre de Cristo. Eso no tiene perdón, dice. Y Sansón, de manera muy beligerante y de manera muy deliberada, se está constituyendo simultáneamente en un enemigo de Filistea, porque Dios lo utilizaba como un instrumento para vengarse contra los filisteos, pero también paralelamente se estaba convirtiendo en un frontal enemigo de Dios. Y eso es lo que nos explica este pasaje bíblico. Y como decíamos, le faltaba una sola cosa para terminar de incumplir el pacto que tenía con Dios. ¿Cuál era? Su cabello. Y a través de eso es que vamos a entender que no es el hecho de haber perdido el cabello lo que le hizo perder la fuerza. No, fue haber sido desechado por Dios lo que significó perder el respaldo que Dios le tenía. ¿Se me entiende? Esa es la profundidad del mensaje. Entonces, dice el versículo 4 del capítulo 16, dice: aconteció después de esto que Sansón se enamoró de una mujer del valle de Sorek, cuyo nombre era Dalila. Y fueron a ella los jefes de los filisteos y le dijeron: persuádele y averigua en qué consiste su gran fuerza y con qué le podríamos dominar para atarlo y atormentarlo. Entonces cada uno de nosotros le dará 1100 piezas de plata. 1100 piezas de plata son ciclos. O sea, 1100 piezas de plata eran 12 kilogramos de plata. Mucha. Cada uno le iba a dar. Cada uno de los jefes de los filisteos, iba a volverse millonario. O sea, que era una mujer mala, manipuladora, ambiciosa. Y Dalila dijo a Sansón: dime por favor en qué consiste tu gran fuerza y con qué podría ser atado para ser atormentado. Sansón le respondió: si me atan con 7 cuerdas de arco frescas que aún no estén secas, entonces me debilitaré y seré como un hombre cualquiera. Los jefes de los filisteos le llevaron 7 cuerdas de arco frescas que aún no estaban secas y ella lo ató con ellas. Ella tenía personas acechando en un cuarto. Entonces ella le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Pero él rompió las cuerdas con un cordel de estopa. Se rompe cuando toca el fuego. Y no se supo en qué consistía su fuerza. ¿En qué consistía tu fuerza? Entonces Dalila dijo a Sansón: he aquí que te has burlado de mí y me has dicho mentiras. Ahora dime por favor con qué podría ser atado. O sea, ella seguía en su labor de persuasión, tratando de descubrir el secreto que Dios tenía con él. Que según Sansón, eso lo veremos más adelantico, era porque tenía el cabello largo, ¿cierto? O sea que el mismo Sansón creía que era el cabello el que le daba qué. O sea, y Sansón ignoraba que era la gracia de Dios a través del llamado del Nazareo, pero era la gracia de Dios. O sea, una predestinación de Dios fue la que permitió que él tuviera el respaldo de Dios. Y ese respaldo se sostendría en cuanto Sansón fuera obediente. Más que por las condiciones de ser nazareo, por la obediencia y amor que tuviera por Dios. Es que mire, yo le quiero enseñar algo. Y eso es un debate en la iglesia. Entonces, por ejemplo, usted va a una iglesia y ve que el baterista de la congregación tiene el pelo del pájaro loco. Cualquiera le puede decir
Es que no importa el cabello, sino el corazón. Pero dígame usted si nuestro exterior no es el reflejo de nuestro corazón. Entonces, ¿qué importa si se hace tatuajes? Lo importante es el corazón, dice. Yo le hago una pregunta a una persona que se hace tatuajes: ¿cómo tiene el corazón? Yo investigando, me puse a averiguar cuáles eran las características de los sodomitas y de los gomorritas. Resulta que primero eran homosexuales y perversos sexualmente, desde chiquitos. Fíjense que cuando vino el juicio sobre Sodoma y Gomorra, ¿qué tanto quedó de esas ciudades? Todo lo que había ahí murió, desde los chiquitos hasta los grandes. Cuando fueron a violar a los ángeles que llegaron a la casa de Lot, y Lot salió para que no les hicieran daño, dice la palabra que esa gente le hizo gran violencia a Lot, ¿cierto? Desde los chiquiticos hasta los grandes. O sea, desde el niño hasta el anciano eran perversos. Entonces tenían perversión sexual. Eran personas malas, pero además tenían una serie de características físicas. Eran adictos al tatuaje. Y les encantaba perforarse el cuerpo. Y además eran locas. Yo le hago una pregunta: ¿cómo está el mundo hoy? Hace 30 años un tatuaje solamente se lo hacían los marineros y los presos. Vaya, mire usted cómo tiene la gente. Allí hay uno de los hijos de los Arenas, que tiene un tigre aquí en la cabeza. ¿Cómo se hace uno un tigre en la cabeza, man? Un muchacho que vaya donde estamos nosotros o sea, yo creo que tiene que estar los pies, todo el cuerpo. Correcto. La cara. Entonces, ¿usted me va a decir a mí que en el corazón de esa persona no hay una rebeldía? Claro que sí, hay un espíritu de rebeldía. Correcto. La palabra de Dios dice que este cuerpo ha sido llamado a ser templo del Espíritu Santo. Violentarlo en su integridad es una rebeldía contra Dios. Y todas esas manifestaciones exteriores, anárquicas, son una manifestación de la rebelión de Dios. Entonces, si bien el nazareato consistía en cosas aparentemente exteriores, que no tenía por qué violentarse, eso reflejaba una rebeldía del corazón. Esto que estaba haciendo Sansón no era simplemente que él estaba revelando algo del pacto que tenía con Dios, sino al hablar con Dalila y al exponer estas cosas, estaba ya dándole una estocada final a su relación con Dios. Algo que era aparentemente como inofensivo, como cortarse el cabello. Ahora, si miramos número 6, recuerden que cuando la persona fallaba en su nazareato, Dios le daba la oportunidad de purificar su nazareato, cortándose el cabello y siendo apartado por un tiempo. Pero el caso de Sansón era extremo, porque ya no solamente estaba violentando el nazareato, sino que estaba a portas de un desprendimiento, de ser desarraigado de Dios y desechado por Dios. Para que usted entienda, esta era la cúspide de la rebelión de Sansón, lo que estaba pasando con Dalila. Ya él la engaña como una forma de medio proteger el pacto que tenía con Dios, o lo que le quedaba del pacto. Queda revelado que es una mujer mala, porque vuelve y lo persuade: me engañaste, Sansón. Eso, a mí nadie me hace eso. Dígame usted en qué consiste su fuerza. Le dice por segunda vez. Y aquí lo que dice Sansón. Dice acá: él le dijo, versículo 11, dice: si me atan fuertemente con sogas nuevas que no hayan sido usadas, entonces me debilitaré y seré como un hombre cualquiera.
Luego Dalila tomó sogas nuevas y lo ató con ellas y le dijo: Sansón, los filisteos contra ti. Y había personas acechando en el cuarto, pero él rompió las sogas de sus brazos con un hilo. Entonces Dalila dijo a Sansón: hasta ahora te has burlado de mí y me has dicho mentiras. Dime pues con qué podría ser atado. ¿Esto a qué le recuerda a usted? Esta charla extensa. ¿No le recuerda a la charlita de Satanás con Eva? Ese matrimonio estaba colgando de un hilo. Y no solamente el matrimonio, sino la relación de la pareja con Dios estaba colgando de un hilo. La sola división que había entre Eva y Adán reflejaban la precaria relación que Eva y Adán tenían con Dios. Cuando una pareja tiene buena relación con Dios, la pareja tiene muy buena relación. Cuando yo tengo una excelente relación con Dios, en mi vida se refleja todo. Relación con los hijos, ministerio, prosperidad, todo está bien. Por eso la palabra dice que soy prosperado en todo si mi alma prospera. ¿Cómo prospera mi alma? Cuando estoy bien con Dios. Pero la relación del hombre con Dios estaba casi rota. Y por tanto el matrimonio estaba debilitado. Sansón, un hombre que detecte el peligro en el que está, ¿qué hace con Dalila? Hasta luego, hermana. No, hasta luego. Hay gente, mire que Dios da, a veces Dios da tanta oportunidad que la persona logra como salir del atolladero en ese momento. Uno como pastor escucha mucha gente las cosas que le cuenta. Cuando la persona ya estaba al borde del adulterio, cuando ya la cosa, mejor dicho, el diablo estaba que le echaba la mano encima, la persona reaccionó. Hay veces que correr es lo que le queda a uno, hermano. ¿Cómo hizo José? Se volvió como amiguito de la esposa de Potifar, pero cuando ella se le desnudó, dijo el hombre: aquí no hay nada más que hacer. No se puso a persuadir, no se puso a reprender el diablo, salió corriendo. Lo que debió haber hecho Sansón fue ¿qué? Y decir allá: uy, Señor Dios, casi la embarro, Señor. Pero no lo hice. Pero ¿qué hizo Sansón? Siguió hablando con el diablo, que utilizaba a Dalila. Imagínese, le dice por segunda vez: me has mentido. Se está dando cuenta él que ella le está poniendo una trampa. Porque ¿cómo es posible que lleguen las personas a hacerle lo que él le ha revelado a ella? Ya el hombre, yo no sé, ya había perdido hasta la cordura. El sentido común lo perdió Sansón. Es que el pecado, hermano, hace, a pesar de que la persona haya sido llamada por Dios, le hace perder hasta el sentido común. Por eso hay pastores que terminan recasados. Dejan a la pobre mujer con la que se casó, se consiguen a la que queda segunda en Miss Universo, la hacen la pastora y la profeta, medio maquillan eso y creen que pueden seguir adelante. Díganme usted si eso no perder la cordura. El temor de Dios está reducido a cero. El amor por Dios reducido a cero. El amor por sí mismo potenciado a 100, a la N potencia. Eso le pasa a muchos. Pero hay personas que detectan el peligro y logran reaccionar. Sansón no fue de esos. Ni Adán tampoco lo fue. Ni Eva menos. Entonces Dalila le dijo, él entonces le dijo, versículo 13: si tejes los 7 mechones de mi cabellera entre la undimbre y los aseguras con la clavija del telar contra la pared, me debilitaré y seré como un hombre cualquiera. Dalila lo hizo dormir y tejió los 7 mechones de su cabellera entre la undimbre. Luego ella aseguró la clavija y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Pero al despertar de su sueño, él arrancó la clavija del telar con la tela y ella le dijo: ¿cómo pues dices yo te amo? Y allá llegó la manipulación de Dalila. Siendo que tu corazón no está conmigo, ya son 3 veces los que te han burlado de mí.
y no me has revelado en qué consiste tu gran fuerza. Y aconteció que como ella le presionaba todos los días con sus palabras y lo importunaba, el alma de él fue reducida a mortal angustia. Entonces le descubrió todo su corazón y le dijo: nunca pasó una navaja sobre mi cabeza, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si soy rapado, entonces mi fuerza se apartará de mí. Me debilitaré y seré como un hombre cualquiera. Yo le hago una pregunta. ¿Por qué cree usted que el alma de Sansón fue reducida a mortal angustia? Le recuerdo la vida de Saúl. Cuando Saúl es un hombre que entró en profunda angustia. Cuando Dios ¿qué? Dios se apartó de él. Y por allá medio se consolaba con los toques del arpa de David. Un muchacho que había hallado gracia, o sea, la gracia que había perdido Saúl la tenía David ahora. Y por allá con sus medio toques lograba como medio consolarse y aliviarse, pero ya Dios se había apartado de Saúl, lo había desechado. Cuando esta mujer lo presiona de esta manera, Dios se aparta de él. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que al momento en el que él le revela lo de su cabellera, ya Dios se había apartado de él. O sea, no pasó en el momento que pierde la cabellera. Para que usted entienda que Dios sabe primero las cosas del corazón, antes que las cosas externas. Por eso Dios advierte, dice: el hombre que mirare a una mujer y la codicia, ya adulteró con ella, dice. ¿Te está entendiendo? Bueno, y la mujer, obviamente la mujer que codicia a otro hombre que no es su esposo, ya adulteró con él. O sea, hay cosas que ocurren, ya se consuman en el corazón. La desobediencia y la desgracia de Sansón se consumó en su propio corazón. Lo único que faltaba era que ya se terminara de materializar. Cuando le revela a Dalila supuestamente en qué dependía su fuerza. Obviamente ya usted sabe el resto de la historia. Dalila llega con unas tijeritas así. ¿Cómo tiene que estar una persona para que le corten el cabello? Profunda. ¿Y qué hace que una persona quede medio inconsciente? Somnífero. Porque a Sansón le gustaba, mire, llegó ya fácilmente y le cortó el cabello. Esas historias las vieron en la universidad. Cambiaban al mechudo y le quitaban la ceja a uno la ceja. ¿Por qué? ¿Será que usted sigue dormido normal le pueden poder quitarle la ceja? No, usted se despierta, hermano. Pero si está medio inconsciente bajo los efectos del alcohol. Entonces, tocaba muertos, era un borrachín, le gustaban las mujeres malvadas y prostitutas. Y no amaba a Dios, no le temía, no se había revelado contra él. Entonces Dalila le corta el cabello, ¿no? Aquí dice, bien, versículo 18, viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió llamar a los jefes de los filisteos diciendo: venid esta vez porque él me ha descubierto todo su corazón. O sea, el corazón ya no le pertenecía a Dios, ahora le pertenecía al diablo. Entonces los jefes de los filisteos fueron a ella, llevando el dinero en la mano. Ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas, llamó a un hombre quien le rapó los 7 mechones de su cabeza. Entonces ella comenzó a atormentarlo, pues su fuerza se había apartado de él, y ella le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Él se despertó de su sueño y pensó: saldré como las otras veces y me escaparé. Pero mire, nanay cucas, como dice uno por ahí. Pero no sabía que el Señor ya se había apartado de él.
La palabra de Dios dice que maldito es el hombre que confía en el hombre y que pone su brazo por fuerza. Confiar en uno mismo, hermano, es un error. Si José hubiera confiado en él, voy a controlar todas mis hormonas. No voy a permitir que la belleza y la sensualidad de la esposa de Potifar me afecte. Me resistiré. ¿Sí? No había aguantado. Salió corriendo. O sea, imagínense cómo era la esposa de Potifar. Hermosa y sensual. Yo escuché una historia de una mujer de una iglesia, se la cuento. Resulta que llegó un pastor a la iglesia que era una combinación entre Brad Pitt y Alain Delon. No solamente por su parte física, sino su parte espiritual. Eduardo se ríe, porque Alain Delon era un hombre de la época de ustedes, ¿cierto? Era el Brad Pitt de la época. Ya se amparó. En esa época usted era casada, señora. Pero eso no quiere decir que no pierda el buen gusto. Ay, Dios mío, me te hace un cuento. Entonces, ya la cosa estaba bien en peligro, la vaina en la iglesia. Pues resulta que este Alain Delon llega a la casa de la muchacha. ¿Qué cree que estaba haciendo ella? Se estaba bañando. ¿Usted cree que ya lo sabía? Claro que sí. Claro, obvio sí. Ella dijo, se asomó por la puerta, ¿quién es? El pastor Alain Delon. ¿Qué debería haber hecho la muchacha? Pastor, yo no lo puedo atender ahora, nos vemos en la iglesia el domingo. ¿Sí o no? Ella le dijo, pastor, es que estoy como ocupada, ¿qué necesita? Empezó a hablar con el diablo. Es algo muy importante, hermano. Ella, corta de discernimiento, caída del zarzo, sale en bata, se amarró la bata y salió y le abrió. Dice que cuando el hombre entra, que eso hasta la bata se le cayó, y después de que la bata se cayó, Se cayó el resto. todo lo demás se cayó. Yo le digo una cosa, el adulterio es un pecado muy grave, del que muy poquito se levanta. Se lo digo. Esta pareja, donde la esposa cayó en adulterio, nunca logró levantarse. La pareja de la que el hombre fue a hablar con el pastor Antonio. La pareja de la que el hombre le gustaba que la mujer se pusiera ropita de prostituta. Nunca logró levantarse. Un ministerio grande que Dios tenía para ellos, porque era grande el ministerio, se vino a pique. Y el hombre ahora es músico en una banda de rock. Y no quiere saber nada de Dios, ni de pastores, ni de iglesia, ni de nada. Y ella pues tampoco. Entonces uno ante eso, ¿qué hay que hacer? La palabra dice, no aportillemos el vallado. Cuando Dios lo rescata a usted, Él le pone a usted como un cerquito de protección y le dice, quédese ahí quietico, no se mueva, quédese ahí, obedézcame, sígame a mí. Le coloca las dos cositas acá que le colocan a los caballos para que usted solamente vea a Cristo. Pero si usted llega a ser así, ¿qué hace el caballito que tiene así, va para adelante así? Y ojalá le colocan una zanahoria así enfrente para que no se distraiga. La palabra de Dios dice, puestos los ojos en ¿quién? En Cristo, el autor y consumador de la fe, dice la palabra. O sea, el único que lo puede guiar desde que lo saca hasta que lo mete al cielo es Él. Nadie más. Si usted comienza a decir, uy, qué santos, uy, qué hombre de Dios soy yo, listo, hermano, se levantó usted de su orgullo y se infló y se olvidó de Cristo. Esa gente que se la pasa diciendo,
Pastor, usted viera, ¿cuántos dones tengo yo? Usted viera. Hay veces que oro y levito, pastor. Oh, pastor, yo he hecho ayunos de 7 días y he hecho 5 ayunos de 40 días, usted viera. Mano, orgulloso, pechiflado. Ya Dios se alejó de él, hermano. ¿Qué le dice a usted el Señor? Sea manso y humilde de corazón. ¿De qué? De apariencia, no, de corazón. Amén. Manténgase así con Dios, no aportille vallado. Que mire la fiesta de los 50 años de graduación del colegio. Van a estar allí Lavillos Caracas Boys. ¿Usted qué tiene que decir? Que por allá vaya Lotario y Mandrake, que yo no, por allá no voy. Pero ¿cómo así? Si usted era el alma de la fiesta. Era, muy bien dicho, era. Usted era el alma de la fiesta. Usted era el trompo de la pista de baile. Decirle, ya no soy. ¿Sí me entienden? Los 20 años de graduación de la universidad van a estar los 40 de Joselito, los 50 de Joselito allá. ¿Qué hay que decir? Que llamó la exnovia del colegio. Es que estos días te he pensado mucho. ¿Será que podemos tomarnos un café? Una vez eso le pasó a Astrid con un compañero del colegio. Y en vez de Astrid, ¿quién llegó? Llegué yo. ¿De qué, mano? ¿Bien o qué? El man quedó así. ¿Cómo le va? ¿Bien o qué? ¿Qué quiere? ¿Agüita aromática? ¿Quiere cafecito? ¿Quiere capuchino? ¿Qué quiere? Quedó ahí loco el hombre. ¿Me entiendes? Ya poniéndole cita a la mujer de uno. ¿Cómo le parece? Yo le dije, espere, yo me encargo de eso. Yo así. Comunicación, ¿no? Sinceridad entre esposa y esposo. Claro, mire que este man me está escribiendo. Espere, a ver, ¿cómo es que es la cosa? Claro, ¿usted no es el protector de su casa? ¿Usted va a llegar cualquier perico de los palotes a invitarla a almorzar? Es que yo era el novio de Inés. ¿Qué va? Corta un chorizo, hermano. ¿Sí me entienden? Ahora, obviamente, el carácter comienza con la mujer misma o con el varón mismo, ¿no? ¿Qué le pasa? Yo soy una mujer casada, soy un hombre casado. ¿Me está entendiendo? Nada de eso tuvo Sansón y por eso lo que le pasó, hermano. Pero miren lo que pasa para terminar. Versículo 23 dice, perdón. Sin embargo, después de que fue rapado, el cabello de su cabeza comenzó a crecer. Esa comenzó a... ¡Upa! Me está creciendo el cabello. Que me late que la fuerza va a volver. Muchas veces pastores, hombres de Dios, por supuesta misericordia con el que ha tropezado, medio lo sacuden y lo van poniendo otra vez en el ministerio. Venga, hágale acá, mano. La persona dice, uy, he sido reincorporado al llamado de Dios. Resulta que mentiras. Han sido los hombres los que lo han vuelto a poner ahí. Y a pesar de que ha subido otra vez al altar y le ha puesto otra vez corbata, la gracia de Dios no está con ellos. Escuche esto, es tan grave eso, que aún si la persona se humilla, no vuelve a ser el mismo. No vuelve a estar en la dimensión en que Dios lo tuvo antes del tropiezo y de la caída. ¿No le pasó a David? ¿Dios lo perdonó? Sí. Pero volvió a ser el mismo rey de esplendor que había antes de la caída, no. Nunca David volvió a ser el mismo. Y a pesar de que la persona se humilla, nunca más vuelve a ser. ¿Cuánto más si ni siquiera se humilla? Entonces Sansón estaba viendo que le crecía el cabello. Miren lo que dice acá. Dice, entonces los jefes de los filisteos, versículo 23,
se reunieron para ofrecer un gran sacrificio a Dagón, su dios, y para regocijarse. Y decían, nuestro Dios ha entregado en nuestra mano a Sansón, nuestro enemigo. Al verlo el pueblo alabó a su Dios diciendo, nuestro Dios ha entregado en nuestra mano a nuestro enemigo, al destructor de nuestra tierra, que había matado a muchos de los nuestros. Y aconteció que cuando el corazón de ellos estaba alegre, dijeron, llamad a Sansón para que nos sirva de espectáculo. Llamaron a Sansón de la cárcel y servía de espectáculo delante de ellos. Lo pusieron entre las columnas y Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano, déjame palpar las columnas sobre las cuales descansa el edificio para que me apoyen en ellas. Pregunta allí, con todo esto que estaban haciendo los filisteos, ¿quién cree que se estaba ofendiendo en sobremanera? ¿Quién? Dios. Recuerde que yo les dije a ustedes que Dios estaba más bravo con los filisteos que con el propio Sansón. O sea, Sansón estaba recibiendo la consecuencia de su rebelión, pero las cuentas con los filisteos no estaban saldadas. Y Sansón, con todo el que había caído, Dios lo iba a utilizar para terminar la tarea. ¿Está entendiendo? Pero al mismo tiempo Sansón quería venganza. Por eso él empezó a palpar las columnas. ¿Sí me entiende? Sansón quería venganza. Amén. El edificio estaba lleno de hombres y mujeres. Todos los jefes de los filisteos estaban allí. O sea, la crema innata de los filisteos estaban allí. En la azotea había como 3.000 hombres y mujeres que estaban mirando el espectáculo de Sansón. Entonces Sansón clamó al Señor diciendo, Señor Dios, por favor, acuérdate de mí. Dame, te ruego, fuerza solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos, porque yo le había sacado los ojos. Pregunta, ¿Sansón le pidió perdón a Dios? ¿Esta es una oración de arrepentimiento? ¿O en esto que le estaba pidiendo Sansón a Dios, estaba pensando en quién? En él mismo. Estaba pensando en su orgullo y en su ego. En ningún momento Sansón le dijo, Señor, mira que fallé. Fui un mal siervo tuyo, un malvado. Fui un desobediente. Fui desleal, mi corazón se corrompió, perdóname. En ningún momento Sansón le dice. Más bien le pide que le dé fuerza para que pueda vengarse de los filisteos. Pero Dios le contestó esta oración, ¿sí o no? Sí. Pero por causa de él. No, de su promesa. Por causa de lo que él tenía pendiente con los filisteos. Era el momento donde Dios le iba a dar una lección a esos malvados que adoraban a Dagón y que lo hacían a costillas de su siervo, porque con todo y eso Sansón era su siervo, desechado por Dios, sí, pero el siervo de Dios. Por eso uno tiene que, mire, es que el pastor tal se torció, payaso ese, cuidado. Puede que el hombre se haya rebelado contra Dios, pero como decía el profeta David, nunca me levantaré contra el ungido de Jehová. ¿Quién era el ungido de Jehová en ese momento? El rey Saúl. ¿Era malo Saúl? Sí, pero ¿quién lo había ungido? Dios. ¿Y David lo entendía? Sí, por eso lo tuvo ahí. Y los que estaban con él, acostumbrados a la sangre y a la venganza, porque eran 600 tipos terribles, le decían, hey, David, mátelo. Ellos eran unos trogloditas, pero David era un hombre entendido en Dios. Decía, no, yo no tocaré al ungido de Jehová. Ni lo tocó, ni alguna vez habló mal David de él, nunca. ¿Y tuvo razones? Sí. Es que había momentos en donde Jonatán le tenía que decir, David, quítate. Y David hacía, y ¡pum! La lanza pasaba derecho porque se la tiraba desde la mesa donde estaban comiendo
el rey Saúl. O sea, Saúl odiaba evidentemente a David, pero ni con todo y eso, ni habló mal de él, ni se levantó contra él. Uno tiene que tener cuidado, hermano, de andar uno hablando mal de un siervo de Dios. Ni siquiera porque se haya equivocado. Cuánto menos si no se ha equivocado, si no hay razones para la crítica o para la murmuración. Con más severidad en ese caso Dios se levantará a favor del siervo. Entonces Dios estaba molesto por lo que habían hecho estos malvados de los filisteos. Y el Señor puso en su corazón, con todo y que este hombre me ha fallado, lo voy a utilizar para vengarme de estos homicidas y de estos idólatras. Pregunta: ¿Sansón se salvó? Yo digo no. Un arrepentimiento, sin arrepentimiento no hay salvación, hermano. Quédele claro. Enseguida Sansón palpó las dos columnas del medio, sobre las cuales descansaba el edificio, y se apoyó contra ellas, contra una con su mano derecha y contra la otra con su mano izquierda. Y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Y eso fue lo que pasó. La destrucción de los filisteos coincidió con la hecatombe de Sansón. Entonces empujó con fuerza y el edificio cayó sobre los jefes y sobre toda la gente que estaba en él. Y fueron más los que mató al morir que los que había matado durante su vida. Sus hermanos y toda la casa de su padre fueron y los recogieron. Luego lo llevaron y lo sepultaron en Manzora y Estaol, en el sepulcro de su padre Manoah. Él juzgó a Israel durante 20 años. Pregunta, para terminar: ¿Dios cumplió con su cometido? Eso hace parte de la soberanía de Dios. Lograr hacer la obra con todo y el corazón que tuvo Sansón. Dios logró su cometido, Sansón no. ¿Cuál era el cometido de Dios? Vengarse de Filistea. ¿Cuál era la obligación de Sansón? Haberse salvado en los brazos de su Dios. ¿Qué tenemos que procurar nosotros? Que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Porque le aseguro que Dios va a cumplir todo lo que ha dicho. El Apocalipsis, los escritos proféticos del último tiempo, ¿se van a cumplir? Sí. Y se van a cumplir con o sin nosotros. Y se van a cumplir a pesar de nosotros. De nosotros está obedecer a Dios y guardarnos en santidad y ser salvos. Pongámonos de pie, hermanos, y pidámosle a Dios que esta palabra de hoy y toda la que hemos visto desde hace 15 días se grabe en nuestros corazones, hermanos. Mauricio, quiero hacer una pregunta para yo quedar claro. Dijo usted a finalizar, dijo, bueno, Sansón se arrepintió en ese momento, entonces no. Pero resulta que ya Sansón en ese momento, para mí, no tenía tiempo de arrepentirse, porque yo tengo entendido que una cosa es sentir uno como ese remordimiento y otra cosa es arrepentirse, porque el arrepentirse es apartarse de él, y pienso que en ese momento ella no tenía tiempo, ¿sí? Ya no lo tenía, porque nosotros tenemos toda una vida para arrepentirnos y dejamos a veces pasar esa vida sin tener un verdadero arrepentimiento, es decir, apartarnos del pecado. Y aquí este hombre, pues, si dice él se arrepintió, no, él no se arrepintió. Entonces, me queda esa duda, ¿sí me hago entender o no? Hay algo muy cierto lo que dice mi tía, y es que un arrepentimiento de último momento es algo casi que imposible.
No digo que imposible, puede pasar. Pero es casi imposible por la dureza del corazón de la persona. No le va a permitir en un momento esporádico tener un arrepentimiento profundo. Pero obviamente uno reflexiona respecto a mismo Sansón lo siguiente. Claro, en ese momento ya conforme al corazón que tenía, además no solamente un corazón que había pecado contra Dios, sino que estaba lleno de rabia y resentimiento. Todo lo que había pasado. Correcto, pero entonces eso refleja que el tiempo sí lo tuvo, no en ese momento, lo debió haber hecho en el momento que cayó para su Dios, como lo hizo David. David no esperó, David vino la muerte de su hijo, bueno, perdón, vino el peligro de aborto de Betsabé, y inmediatamente después de que Dios le habló a través del profeta Natán, David entró en ayuno y en arrepentimiento y se postró al piso y se humilló profundamente delante de Dios. De ahí surge el Salmo 51, de ese arrepentimiento. Esa es la diferencia entre un verdadero hombre de Dios y uno que no lo es. Un verdadero hombre de Dios no es que esté exento de tropezar, es que si por alguna razón le pasa, el amor a Dios le va a ganar, el temor de Dios le va a ganar y se va a arrepentir delante de su Dios. En cambio el que no, le pasó a Saúl. Samuel le dijo: mira lo que has hecho, Saúl, has pecado gravemente contra Dios. ¿Y cuál fue la reacción de Saúl? Pensar en él mismo. Dijo: sí, profeta, pero ven ahora y hónrame delante de los ancianos. Y también le pasó a Sansón. No se arrepintió ni cuando los filisteos lo agarraron, ni cuando le quitaron los ojos, ni cuando lo vio en un espectáculo. No hubo ningún momento de esos un arrepentimiento para con su Dios. Y la última oración que hace es pensando en él. Yo creo que hubiera hecho la oración correcta, Dios la hubiera escuchado. Pero no lo hizo. ¿Sí me comprenden? Y yo sí he visto personas que han logrado salvarse en el último momento. Es más, yo he visto personas que en estado de coma Dios las ha salvado. Han respondido moviendo los dedos. Increíble, pero sí. Pero esos son casos excepcionales. Generalmente la persona le gana el orgullo y la dureza del corazón y se va para el infierno. Y si es verdad, esperar hasta un último momento para arrepentirse es una pésima idea. Es una pésima idea. No le va a alcanzar. Muy seguramente no le va a alcanzar. ¿El tiempo es cuándo? Sí, hoy ya. Esta noche allá uno tiene que llegar a la casa y como amigo tiene que quedarse pensando y aprovechar lo que hoy aquí Dios habló y orar conforme a eso. Amén. Y sobre todo reflexionar en algo, ¿no? Señor, yo no noto la ira tuya contra mí. Señor, pero si estoy haciendo algo malo, en donde me estoy rebelando contra ti, muéstramelo, Señor, para arrepentirme ya de eso. No quiero que tú estés enojado conmigo. Y todo enojo pido, Señor, que me perdones para que cese ya. Amén. Y estar en paz con Dios es lo mejor que puede haber. Porque si la muerte me sorprende, estando en paz con Dios, voy para el cielo. Pero si me sorprende, no estando en paz con Dios, no hay nada que hacer. El infierno es el destino. Amén. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, vamos a hablar entonces. Y quiero que me traigan por acá, ahorita me traigan a Sofía, que necesito orar por ella. Amén. Bueno, vamos a orar. Amado Rey de Gloria y Poder, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, te damos gracias en esta noche, Señor, por este tiempo precioso que tú nos has regalado, Señor, en adoración, en alabanza, en oración, Señor, en enseñanza. Gracias, Rey de la Gloria, porque tu mano no se ha cortado para con nosotros, Señor, porque tu amor, tu misericordia ha estado con nosotros, Señor maravilloso, la presencia de tu Espíritu, Señor. Esa unción, Señor, que pudre yudos y rompe cadenas, y ese fuego que consume hojarasca y abrojo,
Y Maraña, Señor, ha estado con nosotros, Señor maravilloso. Tu poder y tu respaldo, tu gracia, tu favor, tu delicia está con nosotros, Señor. Señor, no queremos rebelarnos contra ti. No queremos ofenderte, no queremos permanecer en lo malo. No queremos, Señor, desde nuestro corazón aborrecer el pecado y la maldad. Y todo lo que tú aborreces, nosotros también queremos aborrecerlo, Señor. Y que nuestro aborrecimiento no sea de palabras, sino en acto, en acción, Señor maravilloso. No vivir para el pecado, no practicar la maldad, Señor maravilloso. No ofenderte, sino alabarte, adorarte, agradarte, endulzar tu corazón, Señor. Por eso pedimos, Señor, en esta hora, que esta palabra, Señor, se grabe en nuestros corazones, Señor. No queremos ser un Sansón, Señor. Creemos que tú nos has llamado, Señor maravilloso, desde tu gracia. Señor, desde la fe nos has llamado, Señor maravilloso, desde tu soberanía nos has llamado. Y no queremos aprovecharnos de esto para vivir en la maldad y para desechar un pacto, Señor, de santidad, de amor contigo, Señor, sino vivirlo en plenitud, en obediencia, en amor, en temor a ti, Señor. Ayúdanos, Señor. Envíanos con mucha más fuerza al Espíritu Santo para que nos guíe, para que nos ayude, para que nos socorra, para que nos consuele, para que nos guíe, para que nos transforme, Señor. Amado Rey de la Gloria. Y que esa gracia que tú has derramado en nosotros prevalezca, Señor. Que esa palabra que tú has hablado hoy quede grabada en nuestros corazones, Señor, y rinda fruto abundante y rebosante, al 100 por 1, Señor, para tu gloria y honra. Señor, en el nombre de Jesús yo bendigo este pueblo, que tú nos bendigas y nos guardes, que tú hagas resplandecer tu rostro sobre nosotros, tengas de nosotros misericordia, alces tu rostro sobre nosotros y pongas en nosotros paz. Señor, yo oro por todos los que están aquí presentes, reprendiendo toda enfermedad. Tráigame porfa Sofía. Sofi, ven. Venga, Sofía. Venga, mamita. No, Venga, mi amor. me interesa. Ahora nos ponemos los zapatos, venga. Ven, linda, ven para acá, voy a orar por ti, ¿vale? Aquí para allá. Cierra los ojos. Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor maravilloso. Señor, tu palabra dice que los pecados de los padres son los pecados de los padres y los pecados de los hijos son los pecados de los hijos. Yo te pido, Señor, que conforme a esta palabra tú liberes de todo legado de iniquidad a la vida de su pueblo. Ahora mismo en el nombre de Jesucristo. Y conforme a esto, Señor, hago alusión a tu palabra que dice que el reino de los cielos es de los niños, Señor. Amado Rey de la Gloria. Y que hay de aquellos que se levantan contra ellos, Señor. Mejor les sería atarse una roca a una piedra en sus cuellos y arrojarse al fondo del mar. Señor, yo me levanto contra todo demonio, contra toda maldición que ha venido sobre Sofía en el nombre de Jesucristo. Todo deseo de destrucción, de enfermedad, de muerte sobre ella, yo lo destruyo en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Todo conjuro, todo hechizo, toda consagración a los ídolos, yo la destruyo en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y reclamo, Señor, conforme a tu palabra, sanidad para ella, Señor. Escrito está que por la llaga de Jesús somos nosotros sanados y nosotros curados, Señor. Toda debilidad, toda destrucción en los intestinos, en la flora intestinal, que le impide absorber los nutrientes de los alimentos, que le impide el funcionamiento de sus órganos, el funcionamiento de su sangre, el fortalecimiento de sus músculos y de sus huesos. Ahora mismo, toda enfermedad de este tipo es destruida en el nombre de Jesucristo. Y desato la unción de sanidad sobre ella en el nombre de Jesús. Desde la cabeza hasta los pies de Sofía, atravesando todo su cuerpo, su mente, Señor, hasta los pies. Señor, ella es fortalecida y sanada en el nombre de Jesucristo. Y todo demonio de enfermedad y de muerte lo atamos en el nombre de Jesús y lo echamos al abismo, Señor maravilloso. Y pido que a partir de esta noche, Señor, haya una normalización de su funcionamiento fisiológico y biológico en el nombre poderoso de Jesucristo. Y que ella sepa, Señor maravilloso, que ha sido tú, amado Rey, el que la has tocado. Y desde ya, Señor, ella te ame con intensidad, ella te ame con profundidad. Y que le diga a sus papás: Cristo me ha sanado, yo quiero seguirlo,
Y quiero que ustedes lo sigan conmigo, que ella se convierta, Señor, en una profeta de su casa, de la casa de su papá Ernesto y de su papá Diana y de sus hermanos mayores, Señor. En el nombre de Jesucristo, que como bendijiste a David, la bendigas a ella, Señor. Y que ella sea la luz para su hogar y la luz para su pueblo. En el nombre de Jesucristo, Señor. Señor Jesucristo, te pido que tú la abraces en tu regazo y que tú la guardes, Señor, en el nombre de Jesucristo. Y pido, Espíritu Santo, que tú la llenes y la consagres como un instrumento de esta última generación. La generación que tocará las trompetas de la venida del Mesías, en el nombre de Jesucristo. Y para tu gloria y honra. Amén, amén. Señor, en el nombre de Jesucristo, toda contaminación de los aires la destruyo en esta hora y la echo al abismo en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Pido que sanes a todos mis hermanos. Señor, que tú los bendigas, que ensanches su territorio, que tu mano esté con ellos y que los libres de todo mal para que no los dañen. En el nombre de Jesús. Bendecimos las ofrendas que mis hermanos traen y te pido que tú las multipliques amplia y poderosamente. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero contar una cosa.